Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Gracias, Gibran, por acompañarnos. Gibran Ramírez Reyes es un reconocido intelectual de izquierda, doctorado en Ciencias Políticas o Sociales por la UNAM, mención honorífica, egresado de la UNAM también en Ciencia Política, donde además obtuvo la medalla Gabriel Barreda por su aprovechamiento, por su mérito. Cuenta con estudios en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Gobierno de España. Fue asesor parlamentario del Senado y en la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, consultor nacional e internacional para distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en temas relacionados con gobernanza, con políticas públicas, desigualdad social y con participación política. Recientemente fue electo secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIS. Es especialista en metodología de investigación política, de la teoría de Estado, de seguridad nacional, de ciencia política, de derecho constitucional. Además es articulista en algunos medios, en El País, en España, en Milenio, en Periódico El Sur de Acapulco, y en algunas revistas como Nexo y Horizontal. Es autor de varios libros, entre ellos Historia Colectiva del Medio Siglo, Política Internacional, Temas de Análisis, y Poder y Elecciones en México. Seguramente ustedes, o muchos de ustedes, lo identifican como uno de los más articulados e inteligentes comentaristas o panelistas en diversos programas de televisión. Uno de ellos es el programa La Hora de Opinar de Foro TV. Y recientemente estrenó su programa en Canal 11, que se llama De Buena Fe, que se transmite todos los lunes. Y a ver si ahorita nos dicen que aquí lo voy a presentar el lunes. Sin más preámbulo, dejamos con ustedes a Gibran Ramírez y su conferencia, la 4T y el debate político en los medios de comunicación en México. Gracias. ¿Ya me oyen? Primero quiero disculparme por la tardanza. Muchas gracias por esperar. Finalmente estamos aquí. El programa de buena fe quiere ser eso, quiere bajar el tono, bajar el volumen de la voz. La conversación pública está muy acelerada y muy adversarial. Entonces yo creo que hace falta dialogar entre iguales, entre distintos, pero de buena fe. Entonces este lunes, ustedes tienen la primicia, voy a estar dialogando con Héctor Aguilar Camín, dialogando, no debatiendo. Estará invitado todo el que piense distinto, pero esté dispuesto a tener un debate en esos términos. Sí están vetados Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Hay que tener límites para la buena fe, hay cosas que no son admisibles. Pero quiero empezar retomando eso de la buena fe y de una nueva normalidad política, porque es momento de bajar el tono, de bajar el volumen, de normalizar la conversación. Ya estamos en otra cosa, ya ganamos, hay que ver las cosas con mucha calma, hay que convencer a la gente de que estamos en eso, en una nueva normalidad política. Sí siguen las luchas, se tienen que comprar medicamentos y se oponen las farmacéuticas, y esa es una lucha que da el gobierno de la República. Se tienen que comprar alimentos y los oligopolios alimenticios se ponen también en una posición de ventaja, sabotean todo lo que hay en el sistema de compras públicas. Pero es muy importante saber que estamos en una posición de triunfo de un gran consenso activo. Entonces primero quiero reflexionar sobre lo que es la cuarta transformación de la vida pública de México. El presidente la resume como separar al poder económico del poder político, y eso es cierto. Eso es cierto, pero se hace
con base en distintas cuestiones. Yo creo que estamos en un periodo de dos cosas: de destrucción, cuando la gente dice el presidente está destruyendo un montón de cosas. Sí, sí es cierto, pues para eso lo votamos, para que destruya un montón de cosas que están mal, que no son lo que debían de ser. Es un periodo de destrucción y de siembra. ¿Y qué es lo que se está destruyendo? Están destruyendo diferentes entramados. Lo primero que se destruyó, y que fue a propósito, fue el sistema de partidos políticos de la transición. Y para ese no se necesitó reforma electoral alguna, no se necesitó desaparecer el INE, no se necesitó inventarse nuevas leyes, hacer cambios a la Constitución. Ese sistema desapareció por la fuerza de los votos. Solo por la fuerza de los votos se acabó el sistema de tres partidos. Y no es cosa menor. Todo el fin del siglo XX y el principio del siglo XXI se estructuró con base en tres partidos políticos en el país. Principalmente dos, ¿no? El PRI y el PAN, y un invitado, el primo que cae mal, que era el PRD. Ahí le daban sus cositas para que se contentara y no la hiciera de tos en ningún aspecto. Y todo se articuló así. La estructura orgánica del Senado estaba hecha así: las oficinas, el número de instituciones. Si nos repartimos la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, una para el PRI y una para el PAN. ¿Y para el PRD qué hay? Bueno, le inventamos el Instituto Belisario Domínguez, ahí está, tengan. Y los rotamos. Y en la Cámara de Diputados lo mismo. Y en el INAI lo mismo. Y en el IFE lo mismo. ¿Qué consejeros son para el PRI, cuáles para el PAN? Y los que sobren, esos son para el PRD. Y en el Poder Judicial, de todos lados, un sistema de tres partidos que articuló toda la institucionalidad vigente. Por eso, cuando gana Morena, no saben qué hacer ni con los edificios. En Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, todo estaba pensado para repartirse entre tres. Y eso es solo una metáfora de lo que es la institucionalidad del país. Es lo primero que hay que tener claro, que es una revolución por la fuerza de los votos. No tiene una profundidad menor que eso. Una revolución política que desplazó, que destrozó así de un plumazo en un día la estructuración de un régimen fundamentado en tres partidos. Ahora tenemos un partido mayoritario por los votos y varios partidos medianos. Lo primero que se destruyó fue eso, fue el sistema de partidos de la transición. Y cambian todas esas instituciones. Se tienen que articular de manera diferente. En segundo lugar, se destruye el sistema de compras públicas. El sistema de compras públicas, que tenía diferentes puntos de decisión en cada una de las entidades del gobierno federal, en cada una de las delegaciones, servía para financiar la actividad partidista, con moches cada vez más grandes. No sé si vieron un escándalo en los últimos días sobre Graco Ramírez y cuánta lana se jineteaban de los conciertos cuando era gobernador de Morelos. Creo que el Buki cobraba 4 millones de pesos por presentación. Pues el gobierno de Morelos le facturaba 20. Eso en una instancia. Pero digamos, sobre todo, en todas las instituciones había equivalentes para sacar el dinero. Digo, se hace en todos lados, esto de las factureras no es ninguna sorpresa. Y eso servía a la vez que se hacía necesario, porque los partidos políticos sin legitimidad necesitaban dinero para comprar los votos, para hacer campañas millonarias, para llenar de utilitarios. No les bastaba con el dinero público asignado para eso. En la Secretaría de Hacienda se concentran ahora todas las compras del gobierno federal. En los estados puede ser que sigan pasando cosas de esas, seguramente siguen pasando. Podemos estar seguros de que siguen pasando.
Pero en el gobierno federal, todo ese aparato que servía para financiar a la política corrupta, se acabó. Se acabó así, de un plumazo, y trae problemas. Claro que trae problemas, como los de los libros de texto gratuito, por ejemplo. Un poco también el desabasto de medicinas. Sí es un problema bajar a los proveedores que estaban acostumbrados a ganar cientos y miles de millones de pesos de enjuagues corruptos y dispuestos a chantajear a los mexicanos con su salud. Vieron ustedes el escándalo de la farmacéutica Pisa, a la que le fue clausurada una planta porque no cuidaban el estado de las medicinas, y eso causó daños en diversos pacientes con cáncer. Clausuran, y en vez de resarcir, dicen, bueno, entonces no te vendo medicamento, no te lo vendo y hazle como quieras, hasta que me abras la planta, porque si no, no puedo producir. No dijeron que tenían miles y miles de dosis guardadas en una bodega. Estaban chantajeando al gobierno. Pero si no se hacía, si no se rompía ese círculo, si no se volvía a poner en marcha la farmacovigilancia, si no se empezaba a hacer algo decente con Cofepris, eso iba a seguir pasando. Entonces sí están jugando las decisiones, pero es un solo de los ejemplos, uno solo, de lo que cambia al destruir ese sistema de compras públicas. En tercer lugar, la cuarta transformación se trata de destruir el federalismo realmente existente. El federalismo corrupto, el de los César Duarte, los Javier Duarte, los Beto Borges, el de todos esos gobernadrones que se hizo sobre todo a partir del sexenio de Fox, cuando en vez de utilizar los excedentes petroleros para generar un fideicomiso para que se garantizara la educación media y superior de todo el bono demográfico, de todos los jóvenes que iba a haber, en el futuro se decidió repartirlo a los gobernadores para comprar paz política, para comprar gobernabilidad, para verse muy demócrata, mientras los otros se lo robaban. Bueno, por medio de la figura de los delegados estatales, digo, de los coordinadores de programas de desarrollo, de los coordinadores regionales, hay una nueva figura que aspira a reconcentrar el poder federal y ponerlo en marcha en el territorio. Pero no solo eso, sino que hay mecanismos presupuestales para que el gasto federal no sea ya discrecional. El gasto se va etiquetado a estados y municipios y se disminuye la discrecionalidad con la que se hace. Esto puede tener dos consecuencias. Si en los estados se asume que el gobierno federal va a dejar de subsidiar ese federalismo corrupto y se empiezan a cobrar los impuestos estatales, los impuestos municipales, que casi no se recaudan, pues entonces iremos a un federalismo real, robusto. Si no se asume y si se encarga a la federación que tome responsabilidad sobre eso, entonces vamos a ir hacia un nuevo centralismo por omisión de los gobiernos estatales. Estamos en un momento de decisión, pero eso ya no es responsabilidad del presidente López Obrador, es responsabilidad de la política local, de lo que se hace desde Morena y desde los otros partidos, pero en lo local. Ahí sí, que lo que vaya a hacer ese nuevo régimen depende de nosotros en cada sitio del país. Es muy importante. Además de destruir estos aspectos del sistema de partidos, del sistema de compras públicas, el federalismo realmente existente, se destruye la vieja política social. Se destruye. Fíjense, es una política social que nació en los Estados Unidos,
con Bill Clinton sobre todo, que se basaba en focalizar las ayudas e intermediarlas. Se focalizaban para que le llegaran a los realmente pobres, y para eso les tenías que hacer un examen para acreditar que eran realmente pobres, y se las tenías que condicionar a ciertas acciones para que se portaran bien. Es decir, partía del axioma de que los pobres se portan mal y hay que castigarlos. Entonces, el Progresa, el Oportunidades, el Prospera, no te llegabas si no ibas a la cita médica, porque todo el mundo sabe que los pobres no van al médico porque no quieren, porque les gusta estar enfermos, que no inscriben a sus hijos a la escuela pues porque no lo tienen en su cultura o algo así. Es decir, partía de esa sospecha contra los pobres, y por eso había que focalizar y que condicionar. Esto, aunque mezquino en la teoría, algunos dirían podría funcionar, pero no funcionó. No rompió los ciclos intergeneracionales de pobreza en ningún lado, ni en Estados Unidos, ni en Europa del Este, ni en América Latina. No funcionó esos programas. Lo que se hace ahora se usaba más bien electoralmente, porque pues tenían que decidir un intermediario quién si era pobre, quién si cumplía con los requisitos, y los médicos tenían que decidir a quién le daban la firma de que si fueron a la consulta para recibir su programa. Ahora el paradigma es totalmente diferente en política social. Una política social universal que cree en la palabra de la gente y que aspira a ser directa. Probablemente eso no se logre hasta que tengamos en forma los centros integradores y la bancarización. Eso sería la única manera de exentar de intermediarios la política social. Entonces se destruyen esos entramados. El viejo sistema de partidos ya destruido. El federalismo corrupto. El sistema de compras públicas corrupto. La vieja política social. Y se quieren construir dos cosas. Se quiere construir paz y bienestar. Para construir la paz, el gobierno federal aspira a movilizar una nueva institución, que es la Guardia Nacional. Es la primera institución obradorista. Es una institución de fuerza. Yo creo que no es inocente que esa sea la primera institución obradorista. Si alguien tiene un afán golpista, lo primero es que hay que hacer es una reorganización institucional de la fuerza pública y de la fuerza militar. Y es buena idea una institución que conjunte los valores de proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza con los valores de la disciplina militar. Es un diseño institucional que ha funcionado en otros sitios, yo creo que inspirado en el arma de carabineros de Italia, y veremos cómo funciona. En muy poco tiempo veremos si logra conjuntar esas dos características. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, los programas de desarrollo, pero faltan diagnósticos regionalizados, porque la guerra no es la misma en Michoacán que en la frontera norte. Ni siquiera se parece. Está hecha de otros actores. Y tenemos un gran diagnóstico nacional del presidente, pero no tenemos diagnóstico regional. Entre otras cosas porque el partido se dedica más a la guerrilla que a pensar en los proyectos de transformación en cada una de las regiones y en cada uno de los estados. La segunda cosa que se quiere construir es el bienestar. El bienestar con base en la salud de los mexicanos. Y para eso, digo, en el papel ya existe, pero está en proceso de formularse una segunda institución obradorista, digamos una segunda institución del nuevo régimen,
que es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Eso todavía vamos a ver de qué se trata. Se supone que el modelo es el de IMSS a población abierta, después del gran fracaso del Seguro Popular. Ahora, ¿cómo se va a financiar eso? En el gobierno de López Obrador, pues hay una palanca de desarrollo. Es Pemex. Son los 22 campos que estarán produciendo en 3 años. Yo les comparto, yo he hablado con empresarios del sector. Me han invitado a algunas cumbres empresariales muy fifís. Ahí, con algunos de los principales empresarios del país. Y yo les pregunto, oigan, ¿es verdad estas cosas que dicen, que es un desastre la política? Bueno, me dicen que no, que para nada, que la política petrolera del presidente tiene total sentido. Uno me dijo así, de plano, nada más que no lo podemos decir porque Pemex es nuestra competencia, nos dedicamos a lo mismo. Pero ese mismo empresario me explicó lo siguiente: hay una escasez de capital para los proyectos petroleros, para los proyectos de hidrocarburos. Hay una escasez porque hay un montón de proyectos en el mundo. Cambió el mundo en materia de petróleo en los últimos 10 años. Se descubrieron decenas de yacimientos en África y hay un montón que están a flor de tierra. Entonces, el dinero disponible en el mercado internacional se va a invertir allí porque garantizan sacar mucha rentabilidad en muy poco tiempo. Eso no quiere decir que los proyectos en México no sean rentables. Quiere decir nada más que son menos rentables que allá. Entonces acá el capital cobra más intereses por eso. ¿Quién puede invertir entonces? Pues el Estado. Y la lógica de los recortes por austeridad para depositarlo a Pemex es hacer que ese dinero se multiplique. Y se empezará a multiplicar en los siguientes años. Si en 2021 se ha multiplicado, están produciendo los campos más grandes por lo menos. Ixachín tiene mucho gas, pero tenemos otros 10 proyectos de ese tamaño, medianos, digamos. Ningún gran campo. Si están produciendo, habrá dinero para el desarrollo nacional. Por eso digo que es un tiempo de siembra. Entonces, nada más para recapitular, según yo, de qué se trata esta cuarta transformación. Se trata de destruir el sistema de partidos políticos corrupto que ya se destruyó, pero en el que no podemos confiar, que permanecerá así, destruido y resignado. Se trata de destruir un viejo sistema de compras públicas mediante la centralización en la Secretaría de Hacienda de todas las compras públicas. De destruir una vieja política social intermediada, también corrupta, y que estaba al servicio de la corrupción electoral. Se destruyen esas cosas y se quiere construir paz y bienestar con la Guardia Nacional, con el Instituto de Salud para el Bienestar y una palanca de desarrollo que es Pemex. Así, un sencillito. No se trata de hacer el socialismo del siglo XXI, no se trata de convertirnos en Venezuela. Yo creo que cualquier mexicano decente puede estar de acuerdo con estos objetivos. Creo que la mayoría no está. El presidente es el que tiene más aprobación en la historia pluralista de nuestro país. Tiene más que Fox a estas alturas, y Fox tenía todos los medios aplaudiéndole, diciendo que la transición, que por fin estábamos en la democracia, que un presidente con visión moderna y empresarial. Con toda esa operación mediática a favor, Fox no alcanzó la popularidad de López Obrador del 70%. Vicente Fox, Felipe Calderón, después del fraude electoral que nos hicieron, hubo una operación mediática para borrar la existencia de López Obrador. A estas alturas,
no solamente tenía esa operación mediática a favor, sino que tenía un despliegue propagandístico ya de la guerra. Ya había pasado el operativo Michoacán, ya nos recetaban con Loret y con López Dóriga en la noche el despliegue de guerra, la gente disfrazada, el presidente Calderón valiente salvando el país. Bueno, pues ese despliegue propagandístico tampoco sirvió para que alcanzaran una aceptación y una popularidad similar. Peña Nieto, ¿se acuerdan? Estaba salvando a México a estas alturas. Las reformas estructurales que el país necesita. Y la revista Time, ahí salía muy guapote, Saving México. Lo mismo. No suscitó ese apoyo. Hay que preguntarnos por qué. Yo creo que porque la mayoría de la gente le entiende. Y aunque los medios de comunicación estén en su mayoría en contra, yo digo que hay una proporción inversa a la social. Mientras en la sociedad el 70% apoya y el 20% critica y hay un 10% ahí entre azul y buenas noches, en los sitios de opinión de los periódicos, en la televisión, sobre todo en el radio, la proporción a nivel nacional es prácticamente inversa. Son medios de comunicación que no están conectados con su sociedad, que no le hablan, que están acostumbrados a adoctrinarla y manipularla, no a informarla. Pero la gente ya se dio cuenta, sino porque ese apoyo permanece y crece. Yo digo que es fruto de un acuerdo, de una confianza, no solamente en la persona, sino en el diagnóstico que ha hecho esa persona. Esto es muy importante, compañeros. Ganamos. Y ganamos abajo. Y hay una carta de crédito que nos dieron para construir otro país, para construir esa paz y ese bienestar. Y el acuerdo en ese proyecto sigue creciendo. Entonces yo ya sé que hay un diagnóstico para que no nos estemos quietos y estemos atentos, que porque ahí viene el golpe blando. Y yo sé que muchos de ustedes lo habrán escuchado con atención y lo habrán ponderado, pero la verdad no hay tal, estamos en un momento de triunfo. O sea, piensen en lo que pasó con Lula. ¿Cuánto tiempo se tardaron en articular un golpe blando? No, ahorita están en el momento que dice el presidente, en el de la derrota moral, en el de la desarticulación. Claudia X González no se habla tanto con Gustavo de Hoyos y luego chocan en posiciones. Luego va Marco Cortés a hacer el ridículo en la OEA. El abogado de Salinas está preso, que es el mismo que el abogado de Peña Nieto. Están hechos un desmadre. Entonces no pensemos en golpes blandos, porque si pensamos en eso, en lo que pensamos es en que hay que salir a la calle a marchar, a defender al presidente, porque ahí nos viene el golpe. Y hay un estado de paranoia permanente, y entonces lo que hay que hacer es movilizarse. ¿Y saben a quién le daríamos gusto con esa movilización? Con salir a la calle a defender algo que está triunfante en este momento. Pues a los que quieren que no salgamos de la lógica adversarial. No, nosotros tenemos que ser la nueva tranquilidad y tenemos que ser la nueva normalidad, y para eso tenemos que hacer buen gobierno y tenemos que hacer buen partido. Y hay muchos que están haciendo buen gobierno, pero hay pocos que están haciendo buen partido. Nos falta un montón eso. O sea, las grillas a nivel nacional que luego bajan a nivel local son a veces por los nombres de los referentes y su calidad moral. Que si Gabriel, que si Jacob, que si Berta, que si Mario Delgado, que si votó la reforma educativa en el sexenio pasado. Eso vale, sí vale, porque sí queremos gente con calidad moral. Pero ¿quién habla de lo que hay que hacer con el partido realmente? De cómo vamos a garantizar que nuestros gobiernos locales funcionen, o de que nuestros legisladores locales sepan algo y reproduzcan el sentido de la transformación y piensen lo que hay que hacer a nivel local.
que no vivan colgados de la imagen del presidente de la República. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de eso? Y si los liderazgos del partido, los que quieren ser presidentes, no hablan de eso, nos vamos a ir todos con su inercia de grilla a ver qué método, que si la encuesta, que si la elección estatutaria o que si nos inventamos uno nuevo. Yo creo que eso es ver aquí en cortito. Ver un poquito más largo sería ver cómo vamos a realizar entre todos los 100 puntos del Zócalo del presidente López Obrador. Pero ver realmente a una nueva institucionalidad es preguntarnos, después de esos 100 puntos, ¿qué sigue? Los neoliberales, cuando llegaron, sobre todo en el salinismo, porque Miguel de la Madrid estaba improvisando, pero sobre todo en el salinismo, ellos llegaron con las reformas escritas en la bolsa. Hay que hacer un nuevo sistema de partidos. Mira, aquí está, a la Cámara. Hay que hacer nuevas leyes para un sistema financiero. Ah, mira, aquí está, ya lo traía. Y pasó, casi sin que nos diéramos cuenta. Estaban fabricadas. No sé si las habían hecho en su partido, las habían hecho en universidades o en centros de pensamiento privados. Es que eso no es lo que importa. Lo que importa son las tareas. Y no importa si las vamos a hacer en el aparato que se llama Morena, o afuera, o en organizaciones que hemos existido desde antes, pero se tiene que hacer. Compañeros, el obradorismo existe, lo saben ustedes, no lo quiero contar, pues existe desde antes de que existiera Morena. Yo me hice obradorista en el 2004. Porque Andrés Manuel nos convocó al Zócalo para el asunto del paraje San Juan. Querían hacernos un fraude del de siempre. Y Andrés Manuel se rebeló contra la Suprema Corte de Justicia. Ahí empezaron a inventar que no le gustaba la ley, porque prefiere la justicia. Y a veces hay alguna contradicción entre esas dimensiones. Ahí ni nos imaginábamos que iba a existir Morena, claro que no. La mayoría de los que estamos ahora, todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes no estábamos entonces. Era un movimiento más de viejitos, la verdad. Es raro era uno. Así es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya en cambio ese fue en 2012, pero el bicho raro era uno. Y ya había obradorismo en 2004. Y no éramos el PRD, lo teníamos súper claro. Muchos se metieron a la grilla del PRD después del fraude del 2006 y le hicieron fraude a Alejandro Encina. Y el obradorismo seguía existiendo ahí al margen del PRD. A mí no me gustaba el PRD nada, pero ni los colores, o sea, un partido feo. Éramos otra cosa ya desde antes. Éramos otra cosa antes y al margen del PRD, aunque Andrés Manuel militara en el PRD. Y aunque había redes ciudadanas, tampoco eran nada más las redes ciudadanas, es algo mucho más grande, mayor. En el 2012 ni siquiera sabíamos si el PRD iba a dar su registro, ¿no? Había habido todos estos jaloneos en 2009, que con Convergencia, que con el Partido del Trabajo. Llegamos a estar en un punto tan bajo, en 2009, que alguien que venía a disputar la presidencia de la República estaba recorriendo. Ese recorrido lo hice yo también, porque pues era mi madre. Cada colonia de Iztapalapa, para no acabar de perder todo. Y eso era el obradorismo, no era ni el PT, ni el PRD, ni Juanite. Es otra cosa. Entonces, así como había existido antes del 2006 y siguió existiendo después del fraude del 2006 en la más absoluta miseria material, y así como existió antes
de que Morena se formara como partido va a seguir existiendo después de que el aparato Morena se acabe, colapse o se echa a perder. Y eso hay que tenerlo claro, porque esa identidad es la que vale, porque es la identidad mayoritaria del pueblo de México. Y no podemos confundir eso con gestionar un aparato de partido y que se nos vaya la vida en eso. Eso no es. Eso no es. Es un sentido histórico que tenemos desde entonces y que seguiremos teniendo. Y que está muy claro que seguirá, aunque falte Andrés Manuel. Hubo y hay peronismo después de que se murió Perón. Es la principal identidad política argentina. Hubo cardenismo después de que el general Cárdenas dejó de hacer política. Así habrá obradorismo después del gobierno y después del partido, y ese es el espíritu que logró conectar con la gente. Esa identidad política que se da en llamar Cuarta Transformación. No es el aparato y su Comité Ejecutivo Nacional y sus funcionarios. Eso es burocracia. El verdadero partido social, la verdadera fuerza está en esa otra identidad mucho más grande, que es la que hay que cuidar. Ojalá que el partido sea funcional para esa identidad, pero para eso tenemos que pensar con calma. Tenemos que aspirar a formarnos entre nosotros, a formar a los que ya están gobernando, a formar a los que vamos a estar en la política y a los que vamos a estar en la administración. Vamos a aprovechar que la oposición carece de organización y de sentido, que carece de liderazgo y de banderas, que carece de dimensión ideológica. Está muerto, el debate ideológico en la derecha está muerto. O sea, imagínense que el líder del Partido Acción Nacional, que el partido de Gómez Morín, de González Luna, digo, no son santos de mi devoción, lo tenían nivel. Ahora es el partido de Marco Cortés. O sea, un tipo que va a pararse ahí, bueno, que manda videos a la OEA. Emergencia democrática. Ay, qué golpe blando va a hacer esa gente. No son capaces de conspirar en defensa propia, ya van a conspirar para derrocar al gobierno. Pueden intentarlo, pueden, sí. Se parecerán mucho a gente con conos de aluminio intentando recibir alguna señal de para dónde ir. Ese es el estado de la oposición, y nosotros hay que aprovecharlo para construir el serio, para aspirar a tener un partido serio que se va a necesitar, no solo para el 2021, sino para el 2024, sino para después. Y hay que formar cuadros. ¿Qué es un cuadro? Aquí los que vienen de la izquierda socialista me van a saber decir. Compañeros de atrás. Compañero coordinador. ¿Qué es un cuadro? Es una persona, en primer lugar, que sabe el momento que está viviendo, tiene un proyecto, un programa, un compromiso con el trabajo y con el diario que se plantee. Hay cuadros también de la derecha, ¿no? Pero los cuadros de izquierda se requiere ese gran compromiso de trabajar por el proyecto, en este caso la Cuarta Transformación. Pero se requiere preparación, formación, disciplina, rigor, trabajo, militancia y siempre el compromiso de ir para adelante. Sí, esos son los cuadros. Se llaman cuadros porque tienen que tener 4 lados. Los cuadros políticos. Otra cosa serán los cuadros administrativos. Pero en la tradición socialista, un cuadro
Sean 4 cosas. Entonces, primero tenemos que saber qué es un cuadro para poder formar nuestro cuadro. Sí, un organizador. En primer lugar, un cuadro sabe organizar. De ahí la disciplina que nos mencionaba el coordinador. En la vieja doctrina socialista se decía que además de organizador, debe ser propagandista. Hoy diríamos comunicador. En tercer lugar, un cuadro debe ser educador. Y para eso tiene que estar educado. Debe que saber de qué se trata el proyecto que está defendiendo. Y ser capaz de reproducirlo, de explicar su sentido, de explicar las acciones del gobierno en este caso. Porque ahora somos también gobierno. Y debe de ser agitador. Hoy diríamos movilizador. Que no nos pasen de noche las cosas que son importantes para nuestro proyecto. Ser capaz de movilizar en uno o en otro sentido. Y eso nos falta. Saben, en el partido somos muy buenos para la organización. Y es a lo que nos abocó el liderazgo de López Obrador. Tanto que los que nos hemos dedicado más a otras cosas somos recriminados. Oye, ¿y tú cuántos comités hiciste? ¿Cuántos regeneración repartiste? Oye, aguántame, yo estaba en otra cosa, en lo de educar y en lo de hacer propaganda. No. Sí es lo más importante de la organización porque por eso pudimos ganar. Pero no alcanza. Lo de movilizar es importante porque por eso pudimos sobrevivir. Lo de agitar. En 2008, en la lucha por los energéticos, ante los fraudes electorales. Si sobrevivimos es porque supimos movernos. Esas dos cosas no me preocupan. Y no creo que le preocupen al presidente. El día que nos llame al Zócalo el presidente, vamos a ir al Zócalo como podamos. Que nos estén madreando las farmacéuticas y los oligopolios alimentarios y el poder judicial y todo eso. Al día siguiente estamos ahí. El presidente tiene pueblo. Entonces, si no necesitamos urgentemente de la movilización, si somos buenos para organizar, no hay que dejar de hacerlo, pero sí hay que poner la prioridad de las cosas que hacemos menos bien. Y yo creo que comunicamos menos bien. Y por eso hay youtubers como Chumel Torres que siguen ocupando un espacio muy diferente que lo que ocupan los youtubers de izquierda. No hemos sido capaces de apropiarnos de lo cool, lo juvenil, lo que... Digo, ni falta que hiciera, a mí me choca eso. Pero ellos tienen más cuadros para comunicar que nosotros. Y le ponen más atención a eso. Y no se trata de que los imitemos y de que metamos a la gente de Morena a cursos de oratoria, concursos de debate, todas las cosas que hacen los politikids para aprender a imitar a los políticos viejos. Se trata de que tengamos claridad de nuestras ideas y las sepamos expresar, explicar 1, 2, 3, 4 veces. El único vocero del gobierno de la República es López Obrador. Yo no sé por qué, pero no hay. Los secretarios no son voceros frenéticos del proyecto educativo de López Obrador, del proyecto de trabajo. Y cada uno de esos proyectos es un mundo y daría para ocupar muchos espacios. Pero los cuadros del partido tampoco lo están haciendo. Es más, ¿cuáles son los cuadros del partido? Hay los cuadros de los que opinan que el partido debería de ser de una manera o de otra, o que debería ganar Berta, o que debería ser Mario. Pero así el proyecto institucional de todos, al margen de eso, ¿cuál es? Tenemos que definir. Entonces, formar cuadros que sepan organizar, movilizar, que sepan comunicar y que sepan educar. Esa es la labor del partido. Aparte están los cuadros administrativos, los que no van a aspirar a conservar y a tomar el poder, sino a gobernar los asuntos en específico.
Bueno, eso sí se aprende en la universidad y se lucha en la universidad y es otro terreno de disputa al que hay que regresar. Si no lo va a haber, tenemos que formar también nuestros propios especialistas desde una visión humanista, igualitaria, gente que sí sepa de ciencias sociales, de políticas públicas, pero que sepa ir a caminar y a ver, y a entender que las soluciones se construyen desde abajo y que no salen de manuales de política pública, que actúen a partir de los dolores de la gente y no de bases de datos cuestionables, y no de recetas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de ninguna institución internacional, de la Universidad de Harvard. Ya tuvimos suficiente de Harvard. Felipe Calderón destruyó la paz de este país con su maestría de Harvard. Carlos Salinas de Gortari, con su doctorado de Harvard, fue el padre de la desigualdad moderna, de ese régimen oligárquico que hizo que no sacáramos a nadie de la pobreza, pero que metiéramos a la lista de Forbes 5 más, el hombre más rico del mundo. No, la administración también se puede hacer desde abajo, pero para eso tenemos que formar esos cuadros y tenemos que empezar por los que ya están en el gobierno. Entonces hace falta los que comuniquen, los que eduquen y los que administren. Y para eso es muy importante a los compañeros más jóvenes que dejen de pedir permiso, que dejen de aspirar al Instituto de la Juventud del municipio, del estado, de la colonia, a los temas que de deporte, que de estudiantiles. No, nuestros asuntos son los importantes. Nuestro asunto es la vivienda, porque nos dejaron casi en imposibilidad de comprar vivienda o de tener crédito para una vivienda decente. Los precios se incrementaron de manera tremenda y los ingresos, el salario perdió su poder adquisitivo en los últimos 30, 40 años, ya casi 40 años, de manera estrepitosa. Y hay, ante esa precarización, hay varias alternativas. Porque muchos hemos hecho todas las cosas como nos dijeron que había que hacer. Que hay que estudiar un montón, que hay que meterse a trabajar para tener experiencia. Y yo hasta hace poco, o sea, tuve trabajos de todo tipo, o sea, desde trabajar en la papelería hasta mis trabajos ya de posgraduado, que de ser asesor. Con todo eso, había que explicarle a mi abuelita que no era por dispendioso ni por valemadrista que yo no tenía coche y casa y familia. Tenía que explicarle que era la situación del país la que posibilitaba que su marido, dibujante técnico, y ella, costurera, pudieran mantener una familia de 9 hijos y hacerlos profesionistas y construir una casa de 2 pisos y con jardín y quién sabe qué, y que a mí no es que no me diera mi maestría en el Colegio de México para eso, ni mi trabajo de asesor, aún siendo de los privilegiados en ese momento, sino que era la situación del país que nos condenó como generación. Pero bueno, hay que hablar más de los que se despiertan tarde, se salen del trabajo. Uy, sí, porque nos dejan un trabajo bien precarizado, donde no se puede hacer una carrera para pensar una vida. Nos quitaron un poco el futuro. Entonces nosotros no tenemos que pedir permiso para reinventar ese futuro.
Si hay tres opciones. Una es infantilizarnos y aceptar el lugar que nos da la sociedad y quedarnos en la casa de los padres o ayudados o lo que sea. Vestir está bien, así me tocó. La segunda cosa que podemos hacer es amargarnos por frustrados, porque hicimos todo lo que teníamos que hacer, porque somos la generación más preparada en la historia de este país. Y aún así somos una generación precarizada. Y aún con el gobierno de López Obrador hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que no tenemos en nuestras manos. ¿Sabe qué pasa? Vamos a tener a ver qué se les ocurre lo que están gobernando. Es la segunda. La tercera, a la que yo los debo invitar aquí, la tercera opción es ponerse a hacer política. No desde la política profesional nada más, desde la política partidista, sino de repolitizar el espacio universitario y el espacio laboral, porque ahorita hay condiciones. Yo apuesto por esa última vía y los invito a apostar por la misma. Muchas gracias, ahora vamos al diálogo. De casualidad me enteré de esta conferencia, me dio mucha congoja haberme perdido la de ayer sobre el tema tan interesante que imparte usted ahí en la Unison. La pregunta es dónde puedo acudir a información más detallada de su conferencia. Y de esta, pues hay mucho que decir, hay que preguntar. ¿Alguna otra? Adelante. Antes que nada, felicitarte por la conferencia. Me encontré con la grata sorpresa que tu director de tesis doctoral es nada menos que Escalante Gonzalo. Si uno lee la tesis doctoral de Escalante Gonzalo, él nos habla de los ciudadanos imaginarios en toda la historia del país. Pero en base a tu conferencia, él puede decir también que también tuvimos gobierno imaginario, controlado, supeditado a grupos de intereses fácticos. En ese sentido, me parece que este gobierno está intentando resolver esos retos, construir ciudadanía real, pero también construir un gobierno real que se sacude a esos intereses fácticos, esos grupos fácticos. Me gustaría conocer tu opinión y te felicito de nuevo. Muchas gracias por estar acá. ¿Otra más? Adelante. No sé si conozcas está en YouTube del Señor de los Lobos de Ciudad Obregón. Para mí es un referente. Y otra cosa es qué se está haciendo para generar una inteligencia nacional, no que la inteligencia esté en el otro lado y nos la transmite, que ha sido históricamente. ¿Qué se está haciendo en ese aspecto? Pues adelante, y luego damos espacio para otra ronda de tres. Sobre el tema de la conferencia de ayer, hay un montón de cosas que se pueden mandar. Así que mándenme un correo a gibran@gibran.mx y ahí con gusto le mando algunos enlaces. Muy interesante los del gobierno imaginario, es cierto. Es cierto, es relativamente cierto. Sí estaban subordinados a grupos de interés, pero a diferencia de otros países, aquí sí hubo una relativa autonomía de la clase política. Siempre es complicado políticamente asumir las cosas buenas que tuvo el PRI. Pero del 54 al 70, si se pudo duplicar la clase media y disminuir la desigualdad y generar alguna capacidad de desarrollo privado y público, pues sí fue por la política del desarrollo estabilizador. El presidente López Obrador la ha defendido alguna vez.
Entonces, en materia de esa política sí hubo, pues, por lo menos, alguna independencia de los empresarios. Se acabaron subordinando en el ámbito fiscal, en ese sí, y esa batalla no la hemos dado. Ni siquiera López Obrador se ha rebelado contra esa fiscalidad regresiva. Entonces sí era un gobierno parcialmente imaginario, no se peleaba con los empresarios, por ejemplo, en ese asunto de los impuestos, y el que se intentó pelear, que fue Echeverría, pues lo destruyeron esa ambición inmediatamente. Ahora la derecha lo critica porque el populismo y la deuda, pero no cuentan que la deuda fue porque no lo dejaron hacer la reforma fiscal. Entonces yo creo que tenemos que partir de que ese esquema de autonomía relativa es posible. Y es feo admitirlo, pero eso es lo que se tiene que retirar ahora. A mí me gustaría un gobierno revolucionario, pero tampoco me engaño. El jefe de la oficina de la presidencia se llama Alfonso Romo. El anterior secretario de Hacienda se llama Carlos Ursúa y trabajaba con el Diablo Fernández. Qué casualidad, los dos oligarcas de Monterrey. Se puede aspirar a una autonomía relativa. Es la única manera de lograr un cambio pacífico, ¿no? Entonces el gobierno va a seguir siendo, en ese sentido, también medio imaginario, pero sí hay cosas que están haciendo, ¿no? Como las farmacéuticas o el etiquetado de alimentos que afecta intereses de esa misma oligarquía. Siempre tiene estos dos componentes. Esperemos que ahora se enfatice el componente real de ese gobierno. Sobre la conformación de una inteligencia nacional, yo creo que hay mucho trecho por andar. Yo creo que es uno de los grandes pendientes del proyecto obradorista, si es un nuevo proyecto de sociedad. ¿Cuál es su proyecto cultural? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Es que no solamente sembrar las capacidades para reflexionar esas cosas que se tienen que hacer desde los espacios universitarios, desde los espacios de la discusión pública, sino que replantearnos toda la forma en que vemos la vida. El neoliberalismo fue la ideología más exitosa del siglo XX, sin duda alguna. En el fondo, casi todos de aquí, hasta el más comunista, duda un poco que la realidad última de la sociedad sea lo colectivo. Hasta al más comunista le genera cierto sentido que la realidad última es el individuo, la realidad más concreta, la más racional, la más certera. Los sujetos colectivos son otra cosa. Hasta el más comunista, el más igualitario, el más antineoliberal, puede entrar un poco en conflicto cuando le preguntan si lo privado es superior a lo público. Porque el que tiene la posibilidad de ir a atenderse a un buen hospital privado en vez de ir a un hospital público, en general, o a una consulta, va a optar por el privado, aunque tengamos un conflicto axiológico, porque fue una profecía autocumplida. Tanto los machacaron que lo privado era mejor que lo público, que desatendieron lo público, se volvió peor que lo privado, y entonces las cosas son más o menos así. Entonces hay que sembrar esa capacidad crítica y también hay que rebelarnos contra el mundo que hemos hecho y en el que hemos vivido. Menuda tarea. En eso tendríamos que estar pensando. Desde las universidades también. Yo creo que en ese momento seguimos sin poder proyectar como tiene que ser en los espacios de la nueva o de una nueva inteligencia nacional. Ok, sigue el compañero de negro. Buenas tardes. Felicidades por tu exposición. Nada
llama la atención la claridad de las ideas como las expresas, el contenido de las mismas. Diferencias una realidad de la política de comunicación López Obradorista y la que puede existir en los estados o en los municipios. Me queda claro que aseveras que en la sociedad está clara la oferta de cambio y el apoyo al cambio que se está emprendiendo. Sin embargo, me gustaría, si pudieras puntualizar más en cuanto a los contenidos de comunicación que le son adversos a la misma cuarta transformación y al mismo Morena, más allá de López Obrador. Y en este mismo sentido, saber tu opinión respecto de nuevos cuadros, precisamente, que he tenido que he escuchado se están formando como frentes de apoyo a López Obrador anti-Morena, o sea, apoyando la política López Obradorista, dejando de lado la política de Morena, no sé si con intención de restar votos al instituto político, ¿no? Y pues que nos precisaras un poquito más de esto sobre el debate político de los medios de comunicación. Te lo comento como comunicólogo, es difícil remar contra una inercia, contra gobiernos opositores. Morena está en muchos congresos, pero tiene gobiernos de los estados opositores que tienen dominio sobre medios de comunicación. No sé si esto conlleva un desgaste y se desgasta la marca. Me gustaría conocer tus impresiones al respecto. Gracias. Manuel. Bueno, primero que nada, me parece muy interesante la idea de que hay que trabajar en la facilidad del gobierno, sobre todo en el aspecto del proyecto, de formar proyectos, ¿no? Y eso se fija en las bases. No es casualidad que el primer presidente neoliberal haya reformado como primer decreto presidencial el 115, ¿no? Que es el que regula la autonomía de los municipios. Ahorita mencionaste algo sobre una autonomía real, ¿no? No una autonomía ficticia que ahorita estamos viviendo en los municipios. Me parece que en ese aspecto, ahí yo creo que ahí está Ángela. Quisiera ver cuál es su comentario al respecto sobre reformar otra vez el 115 constitucional o para previamente en el debate repensar las responsabilidades de captación fiscal de los municipios. Y en otro sentido, creo que se podría ligar esto a una mayor atención por parte de los sujetos políticos del ayuntamiento, del municipio, porque pues el municipio es la instancia política más, la estructura política más cercana a todos los ciudadanos. Entonces creo que también, no sé si eso redirigiría, como la ves tú, el debate político sobre lo inmediato, sobre el logro. Ok, y para cerrar la ronda, el compañero de Iglesias. Hola Gibran, gracias por tu plática, estuvo muy interesante. Siguiendo un poco lo que comentabas, de esta aparente como hegemonía neoliberal, que yo creo que tiene bastante que ver con la difusión de la tecnología y cómo pues, de cierta forma permea la vida de Occidente. Más o menos, ¿qué piensas tú de el futuro del trabajo en vista de la automatización del mismo? ¿Es algo que se toma en cuenta? La condición, digamos, de subdesarrollo científico y tecnológico en México, ¿cómo, no sé si sea algún tema que se toque, ¿no? con Morena, o qué opinas tú en general al respecto? Gracias. Muy bien, son un montón de temas. La primera pregunta de esta ronda, ¿quién me la hizo? Estados y municipios. Ya, ¿me la puedes repetir? Es que a ver si la puedo juntar uno del otro compañero. Bien, tanto que me había... Esencialmente es que primero te felicité por la exposición. Que lo quería volver a ver. Bueno, prácticamente es que nos amplíes un poquito, que me amplíes como comunicólogo un poquito el espectro acerca de este debate político en medios.
porque si bien es cierto, mencionabas en tu conferencia que hay una aceptación López Obradorista, no así de Morena, en estados y en ayuntamientos, con ejercicios de gobierno que están supeditados o que están todavía bajo el esquema de gobiernos estatales, con gobiernos municipales de Morena y gobiernos estatales de PRI, del PAN y todo esto, que tienen y congresos, una nueva configuración también de congresos, que tienen a su favor la cuestión mediática, la cuestión de convenios mediáticos, y que no nos son muy favorables en los contenidos. Decías tú, bueno, la gente es la que tiene la concepción de que vamos por el camino correcto. Sin embargo, hay un bombardeo diario mediático consistente, que tú sabes que una mentira dicha 1000 veces puede convertirse en verdad. Y te estaba concatenando otra pregunta, pero con eso no es suficiente. Muy bien. Hay un montón. Es siempre, casi siempre, el vacío comunicativo se hace a nivel municipal y a nivel estatal, porque los cuadros más capaces de comunicar pues acaban en otros órdenes de gobierno. Entonces la comunicación a esos niveles suele bajar muy filtrada, suele bajar, digamos, de maneras más básicas, suele tener otros términos el debate y diluirse en lo inmediato. Entonces la campaña que puede recibir, el ataque, pues es por no resolver los problemas más concretos de las poblaciones, y sí le va a pegar a Morena, y ahí ni cómo defenderse el presidente de la cuarta transformación y la separación del poder económico del poder político si no sirven los mantener, ¿no? Entonces, lo primero creo que hay que generar en ese ámbito es una estructura comunicativa militante que responda sistemáticamente como se hace en los otros terrenos. Pero es que eso sí es mucho pedir. Sí es mucho pedir, porque lo primero que habría que pedir es que nuestros presidentes municipales estén capacitados para explicar lo que están haciendo, para aplicar las normas que les corresponden y para administrar éticamente el municipio. Entonces yo creo que eso va después. Si pueden hacer eso y comunicar lo que están haciendo los presidentes municipales con nuestras autoridades, nuestros legisladores, ya vamos de gana. Pero ahí sí tiene que ser una cosa quirúrgica, y yo diría realista políticamente. Les voy a contar una confidencia. Hablaba con un alto cuadro del partido, no muy alto, y me contaba cómo gestionaba los convenios con medios de comunicación, y estaba muy orgulloso porque ya no daba chayote, ya pagaba convenios bien bajitos. Lo madrean un día así y el otro también, y no contesta nunca porque la gente se va a dar cuenta. ¿Qué política de comunicación hay ahí? Es muy idealista, muy bueno, ya la gente sabrá reconocer si eso que están diciendo es verdad o mentira, y la gente sabrá juzgar. Pues sí, pero después, compañero, mientras ya lo madrearon. Entonces, contestar sistemáticamente es una de las primeras labores que debe de tener todo cuadro político. Evaluar la situación y contestar en función de eso. No vamos a hacer tampoco de no temas, ¿no? Si nos están inventando cosas en una página de Facebook de 100 likes, tampoco vamos a salir a dar una conferencia de prensa convocando. No, hay que evaluar y contestar, pero siempre evaluar y contestar, evaluar y contestar. Y ese es el trabajo todos los días. Pero es eso, es trabajo. Si no, nos vamos a desgastar el hígado nada más y en balde. Es la única manera. Sobre los municipios, la verdad que no se ha planteado una reforma de la institución municipal. Desde luego está rebasada. No sé si está más rebasada por el diseño institucional o por la gestión. El modelo de alcaldía en la Ciudad de México creo que es un buen modelo para experimentar. Pero lo fundamental es de gestión.
Yo te diría, ¿cuál es el cambio más revolucionario que pueden hacer los municipios? Cobrar el predial. Y con eso gestionar. Una fiscalidad propia y gestionar la infraestructura urbana, los servicios que le corresponden. Eso se va a notar luego. Ahora quiero ver cómo se generan fórmulas creativas de hacerlo. Porque lo único que se le ocurre a todo el mundo es volverlo estatal o federal. Pero mientras casi ningún municipio lo cobra, digamos el impuesto más básico. Pero eso... Y aún así gran parte del presupuesto. Así es, imagínate, se cobra. Y el problema es precisamente que la no recaudación no permite hacer planes municipales. Aquí el plan municipal, las pasadas administraciones han sido chistes. Sí, y bueno, también fetichizamos los planes. Lo que hizo López Obrador con el Plan Nacional de Desarrollo, a mí me pareció como un gesto muy irónico. O sea, lo que importan son las 15 páginas, que tenían el rumbo, los valores. Lo demás lo mandó un anexo de la Secretaría de Hacienda. Ahí está. Lo mismo, los planes municipales de desarrollo se volvieron un nicho para consultores que a lo que se dedican es a hacer planes municipales de desarrollo, pero no para planear el desarrollo municipal, ¿no? Entonces teníamos que cambiar la forma de los diagnósticos, hacerlo sí con herramientas conceptuales, pero desde abajo. O sea, a partir de la observación al papel, a la solución. No estresamos porque ya viene el periodo del plan, llenar, hacer el FODA. Entonces, hay que cambiar de esa manera. Y sobre el futuro del trabajo y la automatización y la robotización son problemas muy importantes, el presente, no tanto para nuestro país, porque los problemas de los trabajos de plataforma, de la robotización y de la automatización, aquí serán los mismos que los de la precarización del siglo XX. Sin duda. El problema es que estructuralmente el mundo nos asigna ser un país con mayoría de informalidad. Más del 90% de la informalidad está en los países periféricos y semiperiféricos. Y eso no es una casualidad. Es que para que haya inversión extranjera directa aquí, tiene que haber mano de obra muy barata. Y para que haya mano de obra muy barata, esa mano de obra barata tiene que satisfacer sus necesidades con servicios y mano de obra más barata. Entonces, para que una persona pueda estar en un VIPS sirviendo comidas, en una maquila, tiene que haber, tanto afuera del VIPS como afuera de la maquila, una señora que lleve tacos, a la hora de la comida, o lo que sea. Y para poder venderlos a un precio suficientemente bajo como para que lo compre la obrera de la maquila o el mesero del VIPS, tiene que subsidiar ese precio bajo con la falta de sus derechos, de su seguro social, de sus horas extra, de todo eso. Entonces no es que aquí haya poca cultura financiera, bancaria. Y entonces el problema del trabajo es realmente ese. ¿En qué medida nuestro mercado formal parasita la pobreza? Tiene que plantearse de un modo distinto, naturalmente, pero no creo que esos sean los problemas principales del futuro del trabajo. Los problemas principales del futuro del trabajo es que si seguimos en el siglo XIX. Ayer platicaba con investigadores del Colson y la verdad es que las etnografías sobre el trabajo de jornaleros agrícolas del año pasado son muy parecidas a las crónicas sobre el estado del trabajo de los jornaleros agrícolas del Porfiriato.
y además son muy parecidas a las denuncias que se hacían en el organismo que ahora dirijo, en la CIS, en el 42. Entonces los problemas del futuro del trabajo, aunque sí son importantes, los trabajos de plataforma, la robotización y la automatización, pero los realmente álgidos son los que no han cambiado desde entonces. Eso diría. Oye, Gibran, una pregunta. Generalmente nosotros el debate político como tal dogmatiza a los partidos, los pone en un centro ideológico. ¿Cómo hacer el debate aquí en este? Yo no soy de Morena, pero por lo menos creo que aquí sí. La idea es que cómo hacerle para poder confrontarnos a nosotros mismos, encontrar ideas nuevas, que no nos nada más esté Jesucristo y los 12, ¿no? Esté López Obrador y todo. La idea es cómo fluir y cómo debatir en nuestros intereses sociales internos. O sea, es decir, municipalización, social, etcétera, etcétera, y luego los estados y luego la federación. ¿Cómo hacerle, cómo entraríamos primero al debate? ¿Cómo sería la técnica para entrar en eso y no hacer discípulos políticos? Muchas gracias. Dos preguntas. La primera, y hablando de no sé si tú que estás más en el ámbito académico, ¿qué tanto se está pensando o qué tan preocupación es el sistema productivo del país y del mundo en general? Creo que en la coyuntura nos estamos dando cuenta de que hay varias crisis, varios focos rojos que antes no se tomaban en cuenta y que yo, en mi percepción en este momento de cambio, sería un buen momento para empezar a pensar para allá. Incluso creo que tú ya lo has debatido alguna vez en el final sobre qué modelo tenemos. Sabemos qué es lo que no queremos, pero no tenemos a lo que sí queremos hacer. Y hasta ese punto es una crítica válida, pero ¿dónde o están estas personas, no solo morenas, sino la gente de la universidad, los intelectuales, sí lo están planteando? Porque siento que a veces que solo seguimos, como que queremos seguir parchando el mismo sistema, pero no se está oyendo una propuesta diferente. Y algo más desarrollado a lo mejor, mencionabas que teníamos un federalismo pues, artificial, ¿no? Porque no era en realidad federalismo. Mi pregunta es, ¿de verdad necesitamos un federalismo? O sea, no es el momento de quitarnos las máscaras y darnos cuenta de qué tan viable ha sido o no es, y plantearnos plantearnos de verdad una manera en que sí hagamos las cosas, aunque no sea necesariamente la federación. Ok, para cerrar la ronda, Irán. Respecto de las dos cuestiones, ¿no?, de la que manejabas al principio, de las percepciones, en cuanto a que estamos en un momento de triunfo o estamos viviendo un golpe blando. Sí, considero que estamos en un en un momento de triunfo, que están moralmente derrotados, como dice el presidente, pero la realidad también es que los medios de comunicación están en la dinámica del golpe blando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahí para pues contrarrestar esto? Que aunque estemos en un momento de triunfo, esta dinámica está en marcha por parte de los medios de comunicación. De inventar o ver cualquier noticia y tratar de culpar al presidente o la ideología que se maneja de la cuarta transformación. O sea, cualquier noticia es pretexto para decir, es que es culpa del nuevo gobierno, o si el nuevo gobierno pensara de esta manera, no pasará esto. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Sí, yo creo que más bien no saben hablar de la gente, los medios. Yo no veo a Sergio Sarmiento reuniéndose en la noche con los oligarcas, cómo va a criticar ahora el gobierno de López Obrador para ver qué resulta más útil para tirarlo y cómo descalifica la investigación sobre el Chinapo a partir de ahora. Y sin embargo, va y vomita cada mañana esas cosas en su programa de radio. Es una cosa, uno, de su formación, dos, de su carrera. Primero, si militara con nosotros nadie le creería, nadie. Pero además corregir esas certezas sería enterrar lo que ha sido su carrera hasta ahora.
Yo creo que hay una inercia en los medios que sí tiene que pasar por la sustitución del personal o por la inclusión de nuevo personal comunicador. Y sí hay demanda, pero hay poca oferta. A mí me preguntan seguido, ¿va a haber tal tema? ¿Hay un especialista cercano a la posición del nuevo gobierno? Y ahí ando buscando por todos lados que tenemos un especialista en tal o cual cosa, en vez de que los secretarios ya tuvieran una cartera de especialistas, que supieran que son capaces de explicar eso. La misma crisis de cuadros, pero muchos de esos medios sí quieren. Hasta aquí hay programas que se traten de eso. Un comunicador, no les voy a contar quién, pero ustedes saben imaginar, un comunicador que estaba teniendo paso por ahí, de repente perdió alguna relevancia mediática, y a mí me decía uno de los directivos de medios de comunicación, es que lo que nos interesaba es que era pro 4T, que ya se volvió otra cosa, ya no nos interesa. O sea, el mercado de los medios lo pide. Yo no creo que sean hermanitas de la caridad para nada. Claro que van a conspirar cuando puedan, cuando el viento sople para otro lado, como le hicieron a Lula. O Globo estaba contento con Lula, hasta que ya no se pusieron a conspirar. Bueno, lo que tenemos es oxígeno para formar todas esas cosas que ahora no tenemos, para ocupar esos espacios, para fundar nuevos espacios. Tenemos tiempo, pero tenemos que pensarlo así. Si decimos, golpe blanco, salimos a la calle a defender al presidente, bueno, ¿quién va a ser los nuevos medios de comunicación y a formar una nueva gente y todos? Podemos gastar mucha energía en una tarea que a la mera hora no es que no sea necesaria, sino que no es urgente. Y hay que escoger, y de eso se trata la estrategia. Ahora, yo no sé si necesitamos federalismo o un estado central, pero no me voy a pronunciar porque pinche chilango. No sé si sea un debate que se deba plantear en el país. Más bien hay que construir el nuevo federalismo como cada estado bien deje y luche. Habrá algunos estados a los que les interese mucho más definir su régimen interno, pero no tiene que ser un esquema muerto, ¿no? Hay diferentes maneras de articularlo. A mí por eso me gusta el federalismo. En algunos casos se pueden asumir unas tareas, en otros otras. Puede haber relaciones diferentes con los estados. Creo que no hay debate sobre el sistema productivo del país, sobre la vocación. Es que hubo un proceso muy largo durante el neoliberalismo. El último gran debate del sistema productivo del país probablemente fue en los tiempos de Echeverría. Bueno, el PSUV daba esos debates también. Se plantearon cosas en la Cámara de Diputados, pero el debate paradigmático fue entre la opción industrialista de Miguel Alemán o un desarrollo equilibrado por 3 vías de Tannenbaum, inspirado en Cárdenas. Decía que no debíamos ser necesariamente un país industrial, sino respetar que por otro lado éramos un país agrícola y después hacemos un país también con vocación de servicio, todo al mismo tiempo, porque lo agrícola no es necesariamente atrasado, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que está gestionando el presidente, así más sobre la vía de los hechos, es un sistema así diversificado, no sé si en tercios, sí con un énfasis industrial, con énfasis en Pemex, en dirigir una política de hidrocarburos y una política industrial desde ahí, pero también interesado en el desarrollo del campo. Yo creo que por primera vez en las últimas décadas hay un énfasis por lo menos discursivo en la política del campo y no podemos aspirar a una modernización normal. En eso estuvimos en el neoliberalismo, diciendo, bueno, cada vez disminuye más la población relativa del campo, cada vez se van a ir más a ciudades, centrémonos en esos núcleos, pero ¿qué creen? Pasó un milagro. No pasa en las modernizaciones del mundo. En el mundo sí la gente se va del campo a la ciudad,
y el campo queda relativamente abandonado. En México, hasta el día de hoy, la población absoluta de poblaciones rurales sigue incrementando, aunque descienda relativamente porque las ciudades crecen más rápido. Incrementan también los números de localidades. Entonces, una política verdaderamente nacional tiene que pasar por ese sistema de pueblos y por el campo. Y eso requiere necesariamente de un modelo productivo que no sea de una sola vía. Desde luego creo que la academia está cerca, está lejos de poner ese debate en el centro y la opinión pública necesita. Estamos debatiendo que los zapatos del presidente, estamos debatiendo gestos, estamos debatiendo. Vemos en todo el país grupos anarquistas que están atacando vidrios en una cuadra en la Ciudad de México, mientras el Senado aprueba la reforma pensional con votos de Morena. Mientras tendríamos que estar viendo qué se hace con el aparato productivo. Entonces también tenemos que ajustar ahí la mira para poder hacer de los temas importantes, de los temas relevantes de la agenda pública. Y venimos de esa inercia, de discutir lo que es espectacular, pero no lo que es importante. Lo de cómo dar debate sin convertirnos en discípulos, la verdad que no lo sé. Todos somos discípulos de alguien. Lo primero es debatir con esa gente que nos ha formado, creo. Por ejemplo, yo creo que si tengo algunas respuestas, buenas o malas, a lo que se le impugna al obradorismo, es porque los últimos 15 años me la he pasado lidiando con mis certezas. Y porque yo también he dudado si lo que estamos haciendo está bien. Y me contesto y le encuentro un sentido y vamos viendo por dónde vamos. Entonces cuando alguien me ataca y me pregunta, pues ya sé qué decir. Pues si lo dudé yo antes, que soy acá. Y yo creo que esa es la manera leal de dar un debate. Intentando buscar ahí qué está mal con su posición. Más que ganar el debate, es la deliberación. La deliberación de la comunidad política para buscar nuevas opciones, alternativas que no hayamos pensado, y eso yo creo que es parte de replantearnos con nuestro y intercambiarlo con el otro. Listo. Entonces se abre la última ronda, ya están las 3 preguntas. Bueno, yo quería comentarte, hace rato platicabas o comentabas de 70, 20, 10 porcentajes de quienes aprueban el gobierno, el 20 que lo reprueban y el 10 que andan por ahí volando, y mencionabas que esto se podía medir o llevar ese feeling en los mismos medios de comunicación, digo, pensando en el título de la charla. Y decías que particularmente en la radio es donde se podía seguir un poquito más. Pero además hablabas después del mercado que había de los medios de comunicación, que a veces no había, sí había demanda, pero no había quienes la cubrieran, particularmente que dieran debate de altura en ese sentido. Existe en México la radio comunitaria de diferentes niveles o audiencias. En la radio comunitaria se da el debate político de una manera muy diferente a la radio tradicional, comercial, vamos a decirlo así. Creo que es un ala que se debe de buscar entender, porque ya tiene mucho tiempo recorrido, porque la academia está metida en la radio comunitaria y ahí es donde hace debate público. Y sin embargo en
propio plan de desarrollo no se menciona la radio comunitaria, la comunicación comunitaria, a pesar de que en el IMER ahora está Aleida Calleja y fue presidenta de la MARC-METI, ¿sí? En particular acá en Hermosillo estuvo la primera radio comunitaria urbana, ya extinta, y ahora está la primera radio comunitaria con el título de radio social comunitaria otorgada en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? O sea, existen esas alternativas, pero creo que no se están abordando desde el propio gobierno de la 4T, aunque los esfuerzos se vean por ahí. Digo, la mañanera es algo sui generis y es plausible, pues, pero existen otras alternativas que creo que quedan un poquito más allá. ¿Qué opinión te merece? Jorge. Sí, yo creo que el 2018 lo fundamental fue que en el periodo de la efervescencia política el cuarto poder, que es la prensa, pasó a convertirse en el quinto poder. Las redes fue algo excepcional en 2018, pero en febrero-marzo de este año, que ya más o menos se enfría, vuelve a intentar el quinto poder convertirse en el cuarto. Y la raza, en la efervescencia política, yo entré a grupos de compañeros de la secundaria, compañeros del barrio, compañeros de la universidad, son grupos de guasa, de cotorreo, pero en la efervescencia estábamos con todo y muchos camaradas participando con pausa, y les ganamos el debate absolutamente. Si se le hubiera hecho caso a la prensa, a los medios, al llamado cuarto poder, aquí en Sonora hubieran arrasado el PRI. Unos comerciales hermosos, cubiertos las páginas enteras, las radios en la mañana, en la media de la tarde, una cosa apabullante el uso de los medios por parte del PRI. Entonces se termina esto, y creo que en el enfriamiento de la política, porque además así es la política electoral, yo creo que va a haber una efervescencia electoral en 2021 y ahí vamos a tener que entrar de nuevo a las redes a jugar duro. Me parece que ahorita el debate es ellos tratando de rescatar ser el cuarto poder, y nosotros buscando también meternos en ese cuarto poder, aunque creo que en la efervescencia electoral tendremos que volvernos a plantear ir por esto. La duda, la pregunta es hasta dónde pues combinar esta cuestión. Me queda claro que en la efervescencia el cuarto poder pasó a ser el quinto, y que ahorita está intentando, y ese creo que es el debate, regresar al cuarto. Yo sostengo que no se les debe dejar, pero también entiendo que en las redes es mucho de momento de efervescencia. Gracias. Hay grupos de izquierda, por ejemplo, afines al zapatismo, los propios zapatistas, la gente grupos que se oponen al Tren Maya, a la planta eléctrica en Morelos. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esos grupos y con respecto al obradorismo, cuáles son las compatibilidades, incompatibilidades, dado que, bueno, en algún momento muchos estuvimos en el zapatismo, emigramos y estuvimos, bueno, mucha parte en los movimientos democráticos y en el obradorismo, pero todavía queda esa parte que parece que tiene algunas incompatibilidades. Pues esta es la última. ¿Puede ser que haya otra pregunta más? Bueno, sí me acuerdo. Ok, es que un corte de la mano. Sí. Bueno. Buenas tardes, soy Álvaro Calderón de Guaymas. Mi pregunta es sobre lo que menciona el doctor Eugenio Zaffaroni. Él dice que los medios nos crean nuestra realidad, y ahorita en Guaymas estamos teniendo un problema que es un monopolio el que existe con los medios de comunicación por la familia Padilla. Ellos todos los días transmiten puras cosas negativas de nuestro municipio y afecta mucho a la sociedad. Pues siempre la gente, igual como de ejemplo a mi madre, que está escuchando la radio, y siempre con esa idea de que no estamos avanzando, que el pueblo va decayendo, pues. Y mi pregunta es si tiene mucha certeza lo que dice el doctor Zaffaroni para
comentando en eso, pues, de que los medios de comunicación nos crean nuestra realidad. Sí, ese es justo el problema. Las redes tienen un alcance muy limitado. Twitter tiene un alcance súper limitado. Facebook sí llega a la mayoría del país. Pero lo importante, Jorge Luis, es que estructuran la conversación. Las cosas que tú y tus compas debatían en el grupo de WhatsApp habían salido de los ataques en Televisa o en TV Azteca. Estructuraban la conversación. Y se les gana ahí abajo si les responden. Pero no debemos de conformarnos con la posición de responder. Yo creo que eso es pensar en chico. Y que los dirigentes, nuestros dirigentes, deben más bien plantearse cómo hacer que nosotros estructuremos una conversación. Ya no estamos en posición de responder. ¿Por qué no hacer un gran medio de izquierda? No hay empresarios que estén de acuerdo con el proyecto, que tengan experiencia. Yo creo que sí, podría diseñarse, podría presentarse, pero requiere un esfuerzo muy grande. Y estamos acostumbrados a otra cosa y a pensar en chiquito. Entonces romanticemos las redes y digamos que el debate de abajo, no hay que dejar que nos gobierne la conversación y hay que ver cómo lo hacemos. Sí, las redes no las vamos a dejar, ahí estamos todos, pero no podemos contentarnos con pensar que está ese espacio para responder cuando haya politización, porque entonces nos van a seguir poniendo el terreno de disputa a ellos y nosotros estando a la defensiva. A los compañeros les ponen el terreno de disputa y nosotros somos la administración abierta. Y la cosa va a seguir siendo así. Entonces ahí sí cuidemos, porque van a resistir esos poderes agazapados ahí y no generaremos nuevos espacios. No, yo creo que tenemos que empezar a pensar más adelante, en otra perspectiva. Sobre las incompatibilidades, la hidroeléctrica, el Tren Maya, para mí son compañeros. Y para mí es una de las cosas que ha dejado el obradorismo. Sí, soy un desarrollista también. Y creo que muchos lo son. Hay proyectos que mucha de la izquierda no aceptaría, que se mencionan menos, como el transísmico. Ese va a cambiar el lugar de Oaxaca en el mundo. Va a cambiar el lugar de México en el mundo y nos va a poner a competir con Panamá y van a cambiar un montón de cosas, la conexión con China. Es una jugada de verdad fuerte que a ver si sale, va a cambiar el lugar de México en el mundo. Ahí vale la pena, creo, dar esa batalla, ir a hacer trabajo con las comunidades, generar desarrollo inclusivo. En otras partes es mucho más dudoso. No sé, en estos casos en particular, pero sí hay que verlos con mucho cuidadito. Sí extraño en el López Obrador de 2018, el López Obrador de 2006 en contra de las mineras. Es un cambio que ha tenido. Y creo que ahí hay una disidencia legítima de los compañeros del zapatismo que siguen reivindicando la lucha por los territorios. Eso por un lado. Hay otra muy ilegítima que viene del discurso de Marcos, que a mí no se me olvida, que nos dijo camisas pardas en 2006 como si fuéramos de paz. Y entonces ahí sí hay ciertos puntos de choque que a veces resultan irreconciliables, pero para mí los que dan la lucha por sus comunidades son compañeros. Podemos tener divergencias, pero buscan esencialmente inclusión e igualdad en esos espacios. Creo que es la respuesta anterior que daba sobre los grandes medios de comunicación y la necesidad de articular la conversación es la misma que diría en el caso de los medios comunitarios. Son una alternativa. Son una alternativa que puede articular incluso la conversación en un espacio dado, que tiene que competir en la búsqueda del sentido común,
de las explicaciones preponderantes, con un montón de herramientas distintas, de otros recursos que dan esas explicaciones. Es un espacio necesario para existir. Es una trinchera. Yo creo que puede tener mucha vinculación con las formaciones sociales partidistas y no partidistas para generar esas capacidades de responder. Ustedes conocen bien a Pablo Iglesias y a Podemos. Y bueno, antes de ser candidato a la presidencia del gobierno español, Pablo Iglesias empezó en una telecomunitaria, en el barrio de Vallecas. Y ya después se fue al internet, y después a la televisión. Y donde se hace candidatos en la televisión, no en el internet ni en los medios comunitarios. La idea nacional necesita de esos 3 registros. Y hay que competirlos todos. Pero hay que decidir, hay que luchar por ver cómo se estructura ese espacio en todos esos registros. Desde luego los medios de comunicación tienen que ser un espacio libre, no tienen que reflejar necesariamente el 70-20-10, tienen que estar todas las opciones socialmente relevantes, porque ese 70-20-10 va a cambiar, no está dado, es un flujo. Lo que sí no se puede hacer es desconectarse del sentir social para adoctrinar nada más, como ha sido los últimos años en México. Bueno, pues entonces ahora sí ya es todo. Ok, pues a reserva de que quisieras decir algún otro comentario de cierre. Nada más, yo estoy muy contento aquí platicando con ustedes, ha sido un gusto de verdad, yo aprendo mucho cada vez que hago un ejercicio de estos. Ok, pues para finalizar, en nombre de todas y todos mis compañeros, agradecemos a Gibran Ramírez su valiosa presencia esta tarde y les pido pues un fuerte aplauso.